Bien, a propósito de esta votación histórica, porque realmente es histórica, independientemente si las personas están de acuerdo o no, el canciller Jorge Arriaza celebró entonces este jueves desde Casa Amarilla en la incorporación de Venezuela al Consejo de Derechos Humanos de la ONU y calificó el hecho como una victoria, como una nueva victoria de diplomacia bolivariana de paz. Hoy celebramos una nueva victoria de la diplomacia bolivariana de paz. Estamos ante una victoria que calificamos de histórica frente a una campaña feroz y brutal de Estados Unidos. Asimismo, ratificó que la élite de Estados Unidos en el país ha puesto un bloqueo a Venezuela, lo que es calificado de violación del derecho internacional. Esto, por supuesto, generó una serie de impresiones, reacciones a nivel nacional e internacional y precisamente ha sido algo un poco irónico, digámoslo de esa forma, porque no hace mucho, cuando el fallecido presidente Hugo Chávez, hubo muchas instancias internacionales, por supuesto, de los derechos humanos, en donde Venezuela salió y se celebró. Se celebró la salida de ese momento de Venezuela de estas instancias. Sin embargo, ahora lo califican como una victoria los mismos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro. Es un poco irónico. Pero para ello, nosotros a esta hora tenemos vía telefónica a Alejandro Sauce, internacionalista, con el cual entonces queremos plantear un poco, colocar en contexto esta situación. Alejandro, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Joan. ¿Cómo estás tú? Un saludo para ti y para la audiencia. Bien, muchísimas gracias por atendernos a esta hora, Alejandro. Por supuesto, ya estás enterado de lo que sucedió ayer en el Consejo de Derechos de la ONU, una votación, como ya mencionamos, histórica y que muchas personas no esperaban. Luego, por supuesto, de lo que fue estos dos informes de la alta comisionada de los derechos humanos para la ONU, Michelle Bachelet, en donde condenaba violación de derechos humanos en Venezuela, incluyendo el tema de los presos políticos, entre otras cosas, también el tema laboral, los salarios, los hospitales, etcétera, etcétera, etcétera. Largos informes. Alejandro, ¿qué sucedió en la ONU? ¿Qué sucedió en este Consejo de Derechos? Y realmente, ¿cuáles van a ser las implicaciones ahora de esta inclusión de Venezuela a esta instancia, no? Sí, bueno, como tú lo analizas, ¿no? Lo primero que tenemos es que contextualizarnos. Estamos hablando de un organismo multilateral que data del año 1945, producto del consenso internacional que se genera después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, estamos viendo un organismo que ha venido con los años desfasándose, ¿no? Generando un anacronismo de lo que fue en ese momento el sistema internacional y lo que es hoy. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU es un organismo que forma parte del sistema de Naciones Unidas. El proceso es sencillo, es decir, los países se pueden postular por periodos de 3 años, no son elegibles para reelección. Eso es importante decirlo, porque Venezuela fue miembro durante 2 periodos anteriores y en este momento optó para ser reelecto. En los periodos anteriores resultó electo con mucha más votación, tenía en su mayoría el apoyo en bloque de los países de la América del Sur y de toda la América Latina, hecho que no sucedió ayer. Ahora, este consejo, básicamente su funcionalidad se orienta a evaluar dentro del sistema de Naciones Unidas y en el concierto de naciones el comportamiento de los derechos humanos contemplado en la Carta de Naciones Unidas y en los objetivos del milenio. ¿Qué sucedió ayer? Bueno, sencillamente Venezuela optó, como lo hace cualquier país del sistema de Naciones Unidas, a la silla, a un puesto dentro de los miembros correspondientes a la región de Sudamérica, de América Latina, perdón. En ese caso estaba la candidatura de Brasil, estaba la candidatura de Venezuela y la candidatura de Costa Rica. Ahora, vamos a ubicarnos en la política real. ¿Quién conforma las Naciones Unidas? Los Estados-nación. Yo creo que una oportunidad, lo dije estando en tu programa, aprendí en mi ejercicio de la diplomacia, durante años en la Cancillería, que los gobiernos tienen amigos y los estados intereses, ¿no? Así es. Un ex canciller uruguayo que incluso fue miembro de las Naciones Unidas como secretario, el canciller Sergio Abreu. ¿Y qué pasa? Aquí se dio simplemente un juego de poder donde, bueno, Venezuela se impuso ciertamente, donde 105 países apoyaron la posición de Venezuela con relación a la ubicación, pero hay mucha relatividad en términos de la cantidad de votos. El periodo anterior obtuvo más votos, esta vez obtuvo menos votos, entonces hasta este punto es una victoria, ¿no? Primer aspecto de la dimensión internacional. De la segunda hay que ser práctico, ciertamente sigue teniendo el gobierno de Nicolás Maduro un apoyo internacional, pero que ese apoyo está cuestionado hoy por 4 informes que ha elaborado justamente
el Consejo a través, en este caso, de su máxima representación, de la propia Michelle Bachelet como representante y cabeza del Consejo. Lo que es contradictorio en este aspecto de juegos de poder es que el gobierno celebra de una manera amplia su victoria diplomática, que ciertamente desde el punto de las políticas sí lo es, porque adquirió una silla y se está sentado allí o se va a sentar allí, pero cuando tú vas a analizar en la práctica, en lo material, los derechos humanos consagrados en la Carta de Naciones Unidas y en los Objetivos del Milenio, yo pregunto, ¿tienen los venezolanos derechos humanos, por ejemplo, acceso al agua potable, acceso a un sistema educativo, un salario digno? Así es, Alejandro, precisamente. Social? Es decir, es una contradicción, perdón que te interrumpa, Joan. Tal cual. Es decir, entre el ejercicio material de los derechos humanos y el ejercicio político, obviamente obtuvo una victoria política, pero no hay una victoria material, porque el mundo entero y los países, y sobre todo los venezolanos que estamos padeciendo permanentemente la crisis de un gobierno ineficiente, ineficaz, corrupto en su máxima dimensión, porque son evidentes los hechos de corrupción, sabemos qué es lo que está sucediendo. Yo creo que el gran esfuerzo es que se pueda explicar a la comunidad internacional con hechos concretos lo que está consagrado en esos informes, que no son hechos aislados, que hay violaciones de derechos políticos, que hay violaciones de derechos humanos y derechos humanos amplios: salud, educación, salario digno, seguridad social, servicios públicos, etcétera. Tal cual, Alejandro. Muy importante lo que mencionas, el tema de que ahora, ¿qué cambia? Es la pregunta. ¿Qué va a cambiar en Venezuela? ¿Cuáles van a ser las implicaciones de esta inclusión en el Consejo de Derechos? ¿Qué se espera? O sea, ¿qué puede suceder ahora, a partir de ahora? Venezuela, el Estado, el gobierno de Nicolás Maduro tiene más responsabilidad en hacer cumplir ciertas pautas internacionales en cuanto a derechos humanos. ¿Qué es lo que se puede esperar ahora con esta inclusión? Sí, fíjate, yo creo que hay que aprender siempre de las derrotas políticas, convertirlas en victorias, ¿no? Y ciertamente el gobierno de Maduro tuvo una victoria diplomática, ¿ok? Ahora, una victoria política, pues bueno, es relativo. Ahora va a tener un puesto dentro justamente del sistema de Naciones Unidas y dentro del Consejo, y allí tú puedes obviamente poner sobre la mesa la posibilidad real de la violación de diversos derechos humanos ampliados y derechos transversales que existen en el mundo y que están consagrados en las Naciones Unidas. Y hay que ir analizando algunas cosas, porque tú dices, bueno, logró una victoria diplomática, sí, pero el apoyo internacional que tiene hoy de 105 países fue el que tuvo en los dos procesos anteriores. No, es decir, perdió apoyo en términos de los países, ¿no? Primer aspecto. Un segundo aspecto, se puede mostrar directamente, in situ, siendo Venezuela miembro, el doble rasero que existe en los representantes del gobierno. Pero cuando tú te sientes a debatir allí con un representante del gobierno de Nicolás Maduro, y ellos hablen de los derechos humanos, basta con que tú pongas algunas estadísticas que ellos mismos esbozan. ¿Cuál es el salario del venezolano bajo cifras oficiales y bajo el tipo de cambio que establece el BCE? Bueno, está muy por debajo de los indicadores y parámetros internacionales que nos ubican una línea por debajo de la pobreza. Entonces, uno puede en esa responsabilidad, es decir, cuando tú asumes una responsabilidad la tienes que asumir en pleno sentido de la palabra. Y creo que hoy tenemos la oportunidad de mostrar in situ, allí mismo en el organismo, con argumentos técnicos y concretos, la posibilidad de que se entienda definitivamente que en Venezuela no hay una garantía plena de los derechos humanos ampliados, transversales, ¿ok? Así es. Y por supuesto, tú eres parte del Consejo. Bueno, estás obligado a cumplir, Venezuela. Entonces, ¿qué pasa con las resoluciones emanadas de Naciones Unidas? Vas a cumplir con lo que te dicen los informes, porque si tú eres parte del organismo y tienes una silla junto con Brasil, debes cumplir con eso que el organismo te está dando, porque es contradictorio que optes a un cargo dentro del sistema de Naciones Unidas, que formes parte del Consejo, que tengas la silla en representación de América Latina, pero que no cumplas con las mismas recomendaciones que te da el informe. Yo creo que por ahí hay argumentos concretos donde tú puedes decirle, hey, asuman su responsabilidad, vamos a asumirla en pleno. Ahora, fíjate, el tema de los derechos humanos, Joan, es un tema muy complejo. Hay que analizarlo sin ningún tipo de sesgo político, porque los derechos humanos trascienden las ideologías políticas. Y cuando tú ves quiénes fueron electos, en el caso de América Latina, bueno, Brasil y Venezuela, dos gobiernos ideológicamente antagónicos, ¿no? El gobierno de Bolsonaro y el gobierno de Maduro, pero que ambos tienen serios cuestionamientos en términos de la defensa de los derechos humanos. Por supuesto. Bolsonaro ha sido un crítico, e incluso fue crítico y emitió juicios de valor y políticos con relación al padre de la secretaria, de Michelle Bachelet. Entonces, ese doble rasero, yo creo que quienes estamos en el ejercicio de lo académico, de lo político, debemos de verdad avanzar y sumar para que podamos realmente
ir materializando los derechos humanos de manera integral y transversal en nuestro país y en el continente. Aquí no es un tema de derecha o de izquierda, es un tema de derechos humanos, de civilidad, de consagrar esos principios consagrados en la Revolución Francesa: libertad, igualdad y fraternidad. Así es, Alejandro. Debo ir a una pausa comercial, sin embargo, agradecemos muchísimo tu atención a esta llamada telefónica. Alejandro Sauce, internacionalista. Por supuesto, tienes las puertas abiertas de punto de corte para que vuelvas a nuestro programa. Con gusto, Jan, con gusto. Y recordémonos siempre de los derechos humanos integrales. Tenemos que dar esa pelea. Y la pelea es en la calle, con los sindicatos, con los movimientos sociales. Porque los derechos humanos integrales, más allá de esa victoria diplomática temporal del gobierno de Maduro, es un salario digno, es seguridad social, es salud, es educación, es alimentación, es tener agua potable, energía eléctrica. Son los derechos ciudadanos, son elecciones. Así es. Muchísimas gracias. 9:14 de la mañana. Nosotros debemos ir a una pausa comercial. No se aparten de Radio Fe y Alegría. Ya volvemos con más de Punto de Corte Radio.